resultados. Que sea mejor, ¿cierto? Si mi objetivo era 50% y estoy en 30%, yo diré, oye, la próxima vez buscaré estar alrededor del 50%. Entonces tendré que hacer cosas para que pase del 30% al 50%, ¿cierto? Sí, a ver. A ver, te voy a hacer dos preguntas simples, ¿eh? ¿Qué crees que te diría el decano, las autoridades si tú les dices, mira, ¿qué preferirías tú? ¿Mejorar un 80% y no acreditarte? ¿O no mejorar nada y que yo te dé la acreditación? Lo dejo ahí nomás, ¿eh? Pero piensa, ¿qué crees que te diría? Esa es la primera. Y la segunda cortita nomás también. ¿Qué importa si todos comprendemos esto? Los que llegan tarde, los que faltan, es simplemente porque no tienen valores. Entonces, no con tu charla van a mejorar. Entonces, en tanto las autoridades no entiendan que si no se aplican medidas coercitivas, como en el medio empresarial, esto no va a mejorar. Nada más, gracias. Cada que te doy el uso de la palabra me da miedo, te cuento. Pero lo interesante es que planteas cosas así polémicas que hacen reflexionar, porque los planteamientos que él propone son realidades. A ver, y vamos a ir por una simple, ¿ya? Vamos a ir, ya que has tocado el decano. Tengo que defenderlo, porque además es mi amigo, y creo que el decano está ahí, que se esconde detrás del muro. Bueno, digamos que él está hablando en general de los que son responsables de la gestión, ¿no? O sea, no el decano. El decano es la figura, pero en verdad el decano no es que él haga todo. O sea, el decano se apoya en todo equipo directivo y cualquier cosa que refiera al decano está refiriéndose a todo el equipo directivo. Primera cosa. Pero fíjense que yo he conversado con el decano mucho tiempo, porque además él ha sido mi alumno, ¿no? Él ha sido mi alumno en un último entrenamiento que di en Kansas. Él estuvo ahí presente todas las sesiones, llegaba puntual. Entonces dije, en la facultad que él dirige todos serán puntuales, entonces pero bueno, ya. Y él vivió la experiencia de un entrenamiento. Y al final concluimos, y se lo dije al inicio, ¿no? No es que yo espere que como hablarle 2 horas, ustedes cambien. Eso no va a ser, no va a suceder. Por eso tampoco estoy haciendo una sesión compleja, estoy yéndome a los estándares, al criterio 3.5a, que es lo que dice y esto es lo que ustedes tienen que hacer, y me paseo por todos los estándares y ustedes terminan más aburridos y confundidos que al final no saben qué vinieron y están godeando en las 2 horas. Estamos haciendo las cosas simples, porque en verdad, en ningún momento con él hemos hablado, hay que lograr la acreditación. Porque, a ver, la acreditación no tiene sentido si hay un papel ahí que dice algo y ustedes hacen otra cosa totalmente distinta. No tiene ningún sentido. En lo absoluto. Por eso que estoy reflexionando en este camino. Estoy entrando a reflexión con ustedes de la manera en que estoy haciéndolo. Por ese sentido. Lo segundo es que sí, o sea, esto es un cambio cultural importante. A ver, los que han estudiado las teorías, regresando acá al ejemplo del colega, los que han estudiado las teorías de la gestión de cambio, no del tipo cambio, que eso ya es su historia, ¿no? No vamos a hablar de Alan García, ni no. Además que Alan García es mi director, o sea, si hablo mal de él, y acá me están filmando, bueno, entonces bastante. Bueno, siempre hablo bien. Bueno, los que han estudiado la teoría de la gestión del cambio, lo primero que reconocen es que los cambios tienen dimensiones, pues algunos son cambios pequeños y otros son grandes cambios. Pero ¿en qué coinciden todos? Que el cambio hay que gestionarse. Esa es la primera conclusión. Y gestionar el cambio presupone actuar sobre determinadas variables, ¿no?, del proceso de cambio. Y la primera variable, la que yo estaba usando acá intencionalmente al inicio, cuando les hacía las preguntas de ¿ustedes están bien o no están bien?, es justamente eso. Si ustedes no reconocen que necesitan mejorar, ¿sabe qué? Entregamos los certificados y se acabó el taller. Entonces lo primero que busqué en ustedes es que ustedes mismos reconozcan que aún estando bien, porque todos sabemos que estamos bien, aún estando bien no es suficiente. Tenemos que ser mejores. Si ustedes no piensan eso, entonces nada de lo que hagamos tiene sentido. Sin embargo,
hay una buena cantidad de estudiantes que salen de la universidad porque jalan 3 veces, hay una buena cantidad de estudiantes que no consiguen empleo, o hay una buena cantidad de estudiantes que inician emprendimientos y quiebran al segundo año, ¿no? Hay una gran cantidad de estudiantes que abandonan, o hay una gran cantidad de estudiantes que están metidos en cualquier otro tipo de actividad y no es lo que corresponde, que es el aprendizaje en un centro de estudios. Ese es el sentido. Entonces, eso tenemos que cambiarlo. Y no es que para cambiar eso tengo que trabajar con los docentes y el docente es el responsable de eso, no, porque lo responsable de ese resultado final es toda la organización, no es solamente una unidad, porque esta es una organización que opera sistémicamente y todos tienen responsabilidad en los resultados finales, eso es lo que hemos hablado. Bueno, entonces, ya no te voy a hacer mala palabra porque me desvías en el tema y me llevas a un mundo así tan divertido que me consumo el tiempo. Bueno, y en verdad esa estrategia que comenta es muy interesante, que es, yo he visto procesos de acreditación donde el acreditador tiene pues 2 días para realizar toda la gestión, se supone, ¿no? Entonces lo llevas a un almuerzo que en vez de durar 1 hora, dura 3 horas, ¿no? Se encuentra con alguien que le habla tanto y le habla tan interesante que se pasó todo el día y finalmente ya, uy, check para no ahorrar, entonces acreditado, ¿no? ¿Verdad? Ahora, el proceso ahí sí es bien distinto, o sea, no es que uno se prepare para la visita, y ahora se lo voy a explicar cómo funciona, pero no es que en 2 días definan el éxito o el fracaso, no es así. El éxito o el fracaso se define desde ahora. Desde el momento que ustedes se sientan acá, escuchan, entienden y lo ponen en práctica, de ese momento. Bueno, entonces, ya ni sé qué estaba hablando, pero vamos, como veo acá mejora continua, me acuerdo que he tenido que hablar de mejora continua. Bueno, entonces decía, yo tengo una meta en un resultado esperado, que era lograr que el 50%, y ha sido más agresivo, pasó del 10 al 50%, que el 50%, ¿no?, logre el aprendizaje que espero, y de pronto hago la confirmación a través de un cuestionario y resulta que el 30% aprendió. Entonces, como yo tengo la mejora continua como parte de mi principio de gestión, entonces, ¿qué es lo que hago? Oye, reviso por qué logré ese 30%. Entonces, reviso todas las variables del proceso que estoy conduciendo para ver en qué variables fallé y no estoy alcanzando esa meta. Entonces, reviso si el material está claro, ¿no? Reviso si el micro funciona, reviso si esta cosa que ya ve que no funciona, funcionó o no, ¿no? Reviso si las preguntas o la dinámica que estoy llevando en la sesión es la que corresponde, ¿no? El proceso de enseñanza y aprendizaje según la teoría socialista, si dio efecto o no dio efecto, ¿no? Entonces comienzo a revisar si el coffee break falló, obviamente ya ese es clarísimo, nadie aprendió. Entonces reviso si el coffee break estuvo oportuno, ¿no? Reviso todas las variables. Y digo, no, ¿sabes qué? Tengo que modificar esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y la siguiente vez que lo haga, ya corregí todas esas cosas. Entonces, resulta que volví a hacer la actividad, ¿no? Y logré un 60%. Y estamos en otro escenario. Pasamos a pasar el escenario en el cual yo no cumplía la meta, estaba en 30 y la meta era 50, pasé al escenario de ahora estoy en 60 y la meta es 50. Como el principio de mejora continua lo puse en práctica y dije, ya mejoré. ¿Qué harían ustedes cuando superan la meta? ¿Nos quedamos contentos? Hay 2 cosas que uno puede hacer, ¿no? Uno dice, al diablo con la meta yo sigo mejorando y la siguiente apuntaré al 70 o al 80. O la otra es, oye, revisa tu meta, de repente es una meta que no es suficientemente retadora, la pusiste tan baja como para que te veas bien en la foto. Entonces, yo me veo en la foto como que siempre cumple la meta y su meta era 20% del 100%. Ahí te pasa. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera dinámica de la mejora continua tiene que ver con los resultados. O sea, cualquier resultado que ustedes busquen tiene que ser mejor la siguiente vez que ustedes lo intenten, ¿no? Si yo mido la satisfacción de los estudiantes y obtuve un nivel determinado, entonces tengo que buscar que la siguiente vez ese nivel de satisfacción sea mejor. Si busco mejorar la satisfacción del estudiante con los docentes, entonces la siguiente vez esto tiene que ser mejor. Entonces, acá les voy a explicar 2 dinámicas que están presentes cuando hablamos de mejora continua. Una tiene que ver con los resultados en sí y la otra tiene que ver con el proceso que yo sigo para medir esos resultados. A ver, vamos entrando al
nosotros. A ver. Entonces, la primera dinámica de mejora continua tiene que ver con el resultado, ¿no? Yo aplico algo, pues, el enfoque se refiere al proceso, ¿no? Conduzco un proceso, ¿no? Que es, en este caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje con ustedes, estoy conduciendo ese proceso. Lo despliego, vale decir que lo implemento, lo pongo en práctica, comienzo a hacer todo el circo que vengo haciendo desde que comencé. Luego, mido mis resultados, cuestiono, analizo ese resultado y los mejoro. Esa es la primera dinámica de mejora continua. Entonces, esto es importante porque el otro encargo hacia ustedes, y que lo vamos a poner en un formato, es que van a tener que hacer un cuestionamiento de cómo están hoy en día ustedes versus sus metas. ¿Ya? Esa es la primera dinámica. Y luego van a tener que definir los ciclos en los cuales van a revisar esas metas. Y ese va a ser el siguiente encargo. Ahorita les vamos a entregar un formatito para que hagan eso. Entonces, de esa manera va a estar planteada la primera dinámica de mejora continua. ¿Sí? Listo. La siguiente dinámica de mejora continua tiene que ver con el proceso en sí. A ver, una tiene que ver con el resultado. Si ustedes aprenden o no aprenden, ¿no? Y todo lo que está detrás del aprendizaje. La siguiente dinámica tiene que ver con el proceso que yo conduzco, ¿no? Si estoy... Cuando alguien me dijo, ¿sabes qué? Tu terno no me gusta, entonces por eso me distrae y cambio de corbata. Bueno, también llegamos a eso. Pero la siguiente dinámica es con respecto al proceso que ustedes conducen, ¿no? El proceso que conducimos para esta sesión, ¿cuál fue? Hubo una actividad de planificación, me senté con el decano y con otros directivos con él, nos pusimos de acuerdo, definimos toda una secuencia de capacitación, ¿no? Definimos cuánto tiempo va a durar, definimos el objetivo, el contenido, hubo una comunicación hacia ustedes, ¿no? Hubo toda una planificación, ¿no? Y hubo todo un proceso para organizar esta actividad. Entonces, la otra dinámica es, oye, vamos a revisar el proceso. La comunicación fue clara, ¿no? Fueron invitados las personas correctas, el horario fue el más apropiado. Entonces comenzamos a revisar ya aspectos del proceso que nos llevó a la conducción de esa actividad. No la actividad en sí, no el resultado de la actividad que es el aprendizaje, sino el proceso que nosotros seguimos para conducir la actividad. Entonces son dos dinámicas de mejora continua que ustedes tienen que identificar en su día a día, ¿no? Una es el resultado como tal, así el resultado puro y crudo, cómo está versus su meta. Si está por debajo de la meta, hay que apuntar a superar la meta. Si está por encima de la meta, hay que apuntar a seguir superándola o probablemente cambiar la meta. Ese es el primer enfoque de mejora continua. El otro tiene que ver con el proceso, ¿no? Con el proceso que está detrás de la generación de esa actividad. ¿Sí? Entonces, esas dos dinámicas de mejora continua son las que vamos a revisar en lo que hacen ustedes. Bien. ¿Está claro esto? ¿Sí? Entonces, la primera tiene que ver, así en resumen, con el resultado. Y la segunda, con el proceso, que es que lo que yo hago hoy, la siguiente vez tengo que hacerlo mejor porque aprendí de la actividad, ¿no? ¿Por qué se sientan atrás? ¿Por qué no se sientan acá? El auditorio es suficientemente amplio, grande, cómodo, el coffee break es el adecuado. Todo eso que forma parte del proceso que estoy conduciendo tiene que mejorarse porque la siguiente vez sea mejor. Y la otra tiene que ver con el aprendizaje en sí, que tendrá que ver con la información que comparto, con las láminas, con los ejemplos que uso, con cómo interactúo con ustedes, toda esa parte del proceso de enseñanza-aprendizaje aplicando la teoría que mencionaba su compañero, si está dando resultados o no. ¿Está clara esta parte? Esta parte es importante. ¿Sí? Sí, ¿no? Entonces paso a la siguiente sesión. A ver.
Vamos acá. Se ve cortado esto, ¿no? A ver, la siguiente es, vamos a evaluar nuestra gestión tal como evaluaría ICBSP a las unidades de ustedes. Cuando alguien venga a revisar su gestión, va a revisar su gestión en 4 frentes, ¿ya? En lo que llamamos nosotros enfoque, en lo que llamamos despliegue, en lo que llamamos resultado y en lo que llamamos mejora. En esos 4 frentes va a revisar su gestión. ¿Qué significa enfoque? Enfoque es el proceso o las actividades que ustedes conducen para algo, ¿no? Por decir, a ustedes les dicen, tienen que identificar a su grupo de interés y tener métodos de escucha con ellos. Entonces, si el grupo de interés fue empresarios, y yo digo, para interactuar con los empresarios yo tengo sesiones de desayuno cada 6 meses con un grupo de empresarios. Entonces, ese es mi enfoque, es lo que yo he establecido para conducir una actividad determinada, es el proceso en sí. A eso le llamamos enfoque. ¿Sí? Eso es importante que lo entiendan, porque este término lo vamos a revisar todo el tiempo. Entonces, el enfoque es lo que nosotros hacemos, el proceso que conducimos, con las actividades que llevamos a cabo para lograr un propósito determinado. A eso le llamamos enfoque. Pero acá hablamos de enfoque sistemático. Le agregamos un concepto adicional. Y lo que busca esto es que lo que ustedes hagan, si me caigo, por favor me recogen, ¿eh? No me dejen en el suelo. A ver, entonces, este enfoque tiene que ser sistemático. ¿A qué se refiere con ser sistemático? Se refiere a que esta definición o las actividades que ustedes hagan tiene que estar documentada, tiene que estar formalizada o tiene que estar establecida. A eso se refiere un componente del enfoque sistemático. Cualquier cosa que hagan ustedes tiene que tener una definición de cómo hacerla, ¿no? Si ustedes se van a reunir con los empresarios, la definición es: voy a conducir desayunos empresariales cada 6 meses. Esa es la definición, ¿no? Y esa definición tiene que tener un cierto nivel de formalización. No es que quede en la mente de una persona, porque se va esa persona y todo desaparece. Entonces, cualquier cosa que hagan ustedes tiene que tener una definición. Y esa definición o esa formalización tiene que ir acompañada de un manual, una guía, un instructivo, unos formatos, ¿no? De algunos elementos que ayuden a que la actividad se conduzca de la manera en que ustedes quieren que se conduzca, ¿no? Por decir, si yo me voy a reunir con los empresarios, imagínense que no haga nada y estoy frente a ellos y no sé qué voy a conversar. En cambio, si estamos en un enfoque sistemático, antes de la reunión, yo tendré una lista de chequeo de todos los temas que voy a tratar con ellos. Entonces voy a tratar de cómo ven ellos las competencias de mis estudiantes, de cómo son las tendencias del sector empresarial que debemos nosotros incorporar en la formación, o de qué aspectos tenemos que mejorar de la interacción con ellos, ¿no? Esos son a eso me llamo yo el enfoque sistemático. Tiene que estar documentado, vale decir, tiene que haber una definición acompañada de un nivel de formalización determinada, y luego, cuando se ejecute, tiene que ser ejecutada como yo lo planeé, ¿no? Entonces, no es que yo llame a los empresarios y ellos tengan todo el tiempo para reunirse conmigo. Los he llamado por un tiempo determinado, entonces tiene que ejecutarse en ese tiempo y tengo que agarrar toda la agenda que estaba prevista. Y luego, este mismo enfoque tiene que mejorarse, bajo la dinámica de mejora continua que hemos hablado. Entonces, terminó la reunión con empresarios y yo comienzo a cuestionar. Vinieron todos los empresarios, la agenda fue suficiente, o hubieron muchos puntos, el tiempo alcanzó, no alcanzó, el ambiente fue el adecuado, no fue el adecuado. Comienzo a cuestionar todas las variables para que la siguiente vez sea mejor, ¿sí? Entonces, el enfoque sistemático se refiere a que todo lo que ustedes hagan tiene que estar definido, acompañado de un nivel de formalización, con guías, pautas, procedimientos, formatos, lo que sea necesario. Tiene que conducirse de esa manera y tiene que mejorarse, ¿ya? A eso le llaman enfoque sistemático. Y acá viene el primer elemento que ustedes van a utilizar para cuestionar su gestión, porque eso lo van a hacer solo ustedes. Y ustedes van a tener que revisar si lo que hacen ustedes hoy en día se hace
de manera sistemática. Es la siguiente tarea. Llevan 15 tareas, ¿no? ¿Cuántas tareas van? Bueno, en verdad es la segunda tarea, ¿no? La primera era revisar los estándares, la siguiente es, ustedes van a cuestionar si lo que hacen ustedes es sistemático. ¿Sí? Entonces, para eso les estoy explicando qué significa enfoque sistemático. ¿Sí me entienden? Porque esto es importante. ¿Sí está claro para todos? Sobre todo los que están chateando o viendo el Facebook y... ¿Sí me entiendes? No te escondas, ¿sí? Están que se codean entre ellos. Bueno, así pasa. Por eso es que la meta es 50%, si no fuera 100%, ¿no? Seguro que en las siguientes sesiones la meta será más alta, pero por ahora 50%, digamos que el 50% siga con el celular y las cosas. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿todos entienden el enfoque sistemático? No. Pero vamos a... Acá hay una pregunta. Ahí está. Muy buenos días. Una consulta sobre el tema de la acreditación, el tema de las metas, cada uno de estos elementos en los cuales al final se asume de que vamos a establecer metas y a partir de ellas, ¿no es cierto?, asegurar de que se tenga el objetivo de la acreditación de la mejora continua. Cada uno de estos componentes, por el caso del desarrollo sistemático y las exigencias que hay sobre él, debe tener pequeños componentes que nos aseguran de que ese componente se cumpla, como si fuese un percentil respecto al tema de un proyecto, ¿no es cierto? Cada uno de estos grandes rubros debe tener elementos constitutivos que me permiten decir a mí de que en términos generales se está cumpliendo. Ese por un lado. Pero ya sería saber el tema menudo y cuál es la meta, porque uno puede autogenerarse la meta, ¿no es cierto? En función a mis recursos, etcétera, yo puedo determinar una meta muy pequeña y puedo ir avanzando en ese tema y casi todos quedamos bien sin que eso necesariamente genere lo que se está buscando. Entonces, lo que a mí siempre me ha llamado la atención sobre este tema es cómo se desarrollan estos componentes, y quién ha asegurado de que estos componentes, en su conjunto, van a representar realmente una mejora continua. ¿Cuál es el estudio técnico, el estudio del peso ponderado de cada de estos percentiles, que me asegura justamente esto? ¿Cómo se ha tomado? ¿Es realmente en base a la realidad peruana? ¿Es en base a copia de un tema foráneo? ¿Cómo es que se determina esto para realmente, al margen de que se cumplan las metas en el papel, se asegure este tema? Porque, por ejemplo, en la exposición que usted ha dicho, es cierto, se puede medir el grado de satisfacción, pero para medir el grado de satisfacción también hay que generar una serie de elementos adicionales que en conjunto me pueden decir, ¿no es cierto?, de que el perfil del estudiante encaja primero con lo que yo quiero y segundo, si realmente está satisfecho con lo que se da. Entonces, lo que a mí siempre me ha preocupado sobre estos temas es cómo se desarrollan los componentes y qué tan fidedignos son los pesos ponderados que pueden darse a esto. Porque puedo desarrollar N elementos para decir que esto corresponde justamente a lo que se busca. ¿Cómo se determina este tema? Ya desde un análisis macro y más crítico respecto a este tema. No sé si se podría alcanzar esa información. Bien, tu pregunta es bien sencilla. Entonces se lo voy a pasar acá a ella para que responda, Daniel. No, a ver. Regresando al tema. Lo que estamos buscando hacer no es que ustedes hagan las cosas que los otros hacen, sino que lo que ustedes hagan, como ustedes lo han definido, como operan, como gestionan, lo hagan mejor. Eso es lo que estamos definiendo. Entonces, al margen de la teoría, de las cosas que están detrás, de si es uno u otro enfoque, no sé qué, lo que yo les pido es lo que tú haces, nada más. Lo que tú haces, la actividad que tú conduces, ¿no? Con la teoría, con los métodos que tú mismo has definido y que tú has establecido porque tú eres el que más conoce el rol que te desempeña. Eso. ¿Cómo está bajo este esquema que estoy planteando? ¿Por qué razón? Porque esto que yo les comento, como les dije en el inicio, son mejores prácticas estudiadas en el mundo. No es producto de quien les habla o de otra persona, son un grupo de personas que se sentaron y diseñaron unas cosas. No, hay mucha investigación detrás. Porque el origen de este modelo es el modelo Baldrige de gestión. No sé si ustedes conocen el modelo Baldrige, pero el modelo Baldrige fue generado por un grupo de gurús que en un momento del tiempo fueron encargados por el gobierno de Estados Unidos de investigar a las mejores empresas en el mundo para definir un modelo que ayude a ese país a enfrentar la competencia que tenían contra los países asiáticos que invadían su mercado. Entonces surgió un modelo. Entonces detrás de eso hay muchas cosas. Entonces,
Pero limpiando toda esa historia, lo que hoy en día se busca es que ustedes hagan, ¿no?, de la manera en que ustedes la tienen establecido, las cosas para responder a esas mejores prácticas. Y una mejor práctica, que es la que estamos trabajando, es que debe estar presente en la cultura de la institución la dinámica de mejora continua en dos frentes: en los resultados y en los procesos que ustedes conducen para alcanzar esos resultados. Esa es la conclusión. Entonces, lo que les estoy pidiendo, así de manera simple, es: no miren a la otra área, no miren al decano, no miren a otras unidades. En lo que ustedes hacen, nada más. En lo que ustedes hacen. ¿Cómo está lo que ustedes hacen hoy versus esto que estoy hablando? ¿Está claramente establecido? ¿Hay una definición clara? ¿O a veces una vez lo hago de una manera, otra vez lo hago de otra manera? ¿O a veces lo hago un tiempo, a veces lo hago otro tiempo? ¿O no tengo una guía que me ayude? A veces el reporte, por lo tanto, tiene muchos errores, o lo que fuere, ¿no? O nunca, vengo haciendo lo mismo hace muchos años y nunca lo modifiqué. Eso es justamente lo que vamos a revisar. O sea, el ejercicio que vamos a hacer a continuación, por eso estoy mirando el reloj cada rato, es que ustedes cuestionen su gestión, ustedes mismos, no otra, con respecto al enfoque sistemático. Fíjense ustedes en algo importante. Yo no estoy hablando acá en ningún momento de la acreditación. Voy a hablar de la acreditación. No. Yo no le estoy diciendo, haz esto porque la acreditadora te lo pide y así tienes que hacer porque te lo revisen. No estoy haciendo eso. Lo que les estoy diciendo es, ustedes en su día a día, en las cosas en las actividades que conducen en su área, en el rol que tengan, ¿no?, en el área logística, en el área administrativa, en el área de enseñanza, en el área de dirección, en lo que ustedes hacen. ¿Cómo están ustedes versus esto que llamamos enfoque sistemático? Si hay algo que no están haciendo del enfoque sistemático, tienen ustedes una oportunidad de mejora, que es lo que ustedes tendrían que comenzar a hacer. ¿Sí? Tendrían que comenzar. Entonces, ¿a qué nos lleva el enfoque sistemático? A cuestionar si lo que yo estoy haciendo hoy es la mejor manera de hacerla. Si no es la mejor manera de hacerla, entonces tengo que buscar la mejor manera de hacerla. ¿Sí? Tengo que revisar ahí sí todas las teorías, otras cosas que me ayuden a que esto que yo hoy en día hago lo haga mejor. Es lo primero. El segundo frente, que es el despliegue, tiene que ver con que lo que yo estoy haciendo, o sea, esto que yo definí, cuando lo pongo en práctica, en verdad lo estoy implementando en todas las áreas por igual, en todas las unidades o en todos los frentes por igual. No, por decir, si yo definí medir la satisfacción de los docentes, por poner un ejemplo, y tengo varios turnos, y varios programas, y varios niveles de formación, entonces tendría que aplicar la evaluación de docentes en todos los niveles, en todas las áreas, en todos los turnos, ¿no? Es eso que ustedes definieron, si lo hacen en la implementación, si lo hacen en la totalidad del grupo de interés que corresponde. Ese es el segundo punto de análisis. Si no lo están haciendo, entonces ahí tienen otra área de mejora, al que habrá que cuestionar, ¿ya? Que a veces sucede. Luego, la tercera tiene que ver ya con, el tercer frente de resultados tiene que ver con el resultado en sí. ¿Cómo están esos resultados? ¿No? Y luego, analizando los resultados, identificar las mejoras que yo puedo implementar. La única me salió un gallo y se acabó el teléfono. La otra consideración que estamos revisando acá es, bueno, todo esto tiene que ser en los distintos procesos que ustedes conduzcan. Entonces, escoger un proceso para hacer el ejercicio y luego avanzar con los siguientes procesos. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a tener, ahora les voy a traer un formato para que hagan esto en sus áreas, en lo que ustedes hacen. Y como sé que no es suficiente el entrenamiento que estoy dando ahora, porque estoy hablando rápido, algunos me entienden, por ahí siguen hablando, viendo el Facebook, que está más interesante, esto va a tomar un tiempito. Entonces ustedes van a hacer el ejercicio, va a haber un grupo de personas que van a revisar si lo que están haciendo va en esa dirección, y vamos a ir corrigiendo las cosas para ver si estamos encaminados en la adopción de este enfoque de mejora continua según lo que está puesto acá, que es que sea sistemático, que se implemente
en todas las áreas que correspondan y si los resultados los estamos usando para mejorar. Ahora, cuando ustedes ven resultados, y ven en la lámina que está abajo, en la parte derecha, ustedes ven que los resultados no son puntuales, sino todos los resultados se tienen que analizar en serie de tiempo, en serie histórica de tiempo. Entonces ustedes se van a ver en la necesidad de ver si tienen la información con respecto a los resultados que buscan y si la tienen en serie de tiempo. Esa es otra de las condiciones que busca este modelo, que cualquier resultado que ustedes analicen no se analiza de manera individual, sino se analiza en su evolución histórica. Y siempre se espera que por lo menos se revisen 5 datos o mínimo 3 datos. ¿Por qué razón? Porque cuando uno obtiene un único valor, imagínense que yo mida la satisfacción y me sale acá 60%. Y digo, 60%. ¿Qué conclusiones puedo llegar con un solo valor? La única conclusión es que si estoy por abajo, por encima de la meta, nada más. En cambio, si tengo 2 mediciones, además de tener 60%, sabré, oye, estoy mejorando versus la medición anterior. Y si tengo 3, ya podré incorporar tendencias en la evolución. Entonces, por eso, el modelo exige que cualquier resultado se analice en serie de tiempo. Entonces, ¿podríamos entregarle a todos el formato? ¿Todos tienen el formato a la mano? Hay un formatito que les hemos entregado. ¿Sí? Estamos haciendo la entrega de los formatos a todos los que están despiertos. A ver. A los que están dormidos no los molesten, por favor, porque si no les vamos a malograr el sueño.
¿todos tienen el formato a la mano? ¿Sí? A ver, lo que vamos a hacer, y esa es la tarea que va a quedar para ustedes, es, pueden sacar tantas copias como sean necesarias, ¿ya? Porque tienen que hacer una por cada uno de los procesos que conducen en su gestión, ¿no? Si yo soy un docente que solamente imparto clases, por decir, entonces mi proceso será el dictado de las clases, ¿no? Si yo soy de una unidad que tiene que ver con la logística de los ambientes, entonces mi proceso será el proceso logístico de apoyo a los ambientes. Y así, lo primero que ustedes tienen que identificar es cuáles son los procesos que ustedes conducen en su gestión. Si soy estudiante, bueno, mi proceso es el aprendizaje, ¿no? Entonces ahí haré el análisis con respecto a eso. Entonces, el primer reto es, hagan una lista de cuáles son los procesos que ustedes conducen. Y luego escojan uno, como ejemplo. Cojan un proceso. Y ahí ponen el nombre del proceso. No lo vamos a hacer ahorita, pero vamos a... Luego, les piden a ustedes que identifiquen un indicador. O sea, ¿cómo evalúan ustedes el resultado de ese proceso? ¿No? El ejemplo que estaba poniendo acá es el porcentaje de participantes que aprenden, ¿no? O sea, que logran el nivel de aprendizaje determinado. Entonces someto un test y resulta que el 60% está por encima del nivel esperado, por encima del nivel de 15, por decir, eso era 20. Entonces, la fórmula de cálculo será la que corresponde al indicador. A veces ustedes lo determinan. Luego, la meta y la frecuencia de medición. Es lo primero que uno tiene que establecer, ¿sí? Luego, que ustedes tienen ya el proceso, ¿no? Identificado el indicador y cómo se calcula, y la meta para ese indicador, y la frecuencia que ustedes la midan, pasamos al siguiente aspecto, vamos a revisar cómo estamos con respecto al enfoque sistemático. El enfoque sistemático tiene 4 elementos, como hablábamos hace un momento, ¿no? Esto no me ayuda. El primer elemento es si está documentado, vale decir, si lo que ustedes han identificado como proceso tiene un nivel de documentación con manuales, guías o algún soporte de formalización a la actividad. Eso es lo primero. Entonces ahí tienen que cuestionar. Luego, si ustedes conducen la actividad tal como lo tienen establecido, o sea, a veces lo hacen de una manera, a veces de otra manera. Luego, si ustedes han hecho una revisión del sistema, o si lo vienen haciendo así y nunca lo cambiaron. Entonces hay que hacer un primer cuestionamiento con respecto al enfoque sistemático. Y en ese espacio tendrán que poner, no tengo guías, no tengo manuales, o si tengo guías, tengo manuales, a veces lo hago bien, a veces no lo hago mal, lo que fuera. Traten de ser lo más objetivos posibles. En este momento no estamos cuestionando su gestión, lo que estamos haciendo es identificar las oportunidades de mejora que existen en su gestión. Entonces vamos a revisar el enfoque sistemático con respecto a lo que ustedes hacen en su día a día. ¿Listo? Luego, vamos a ver el despliegue, ¿no? Vale decir, si ustedes lo están aplicando en la totalidad de grupos de interés que corresponda o en la totalidad de áreas en las cuales esto corresponda. Eso se refiere con el despliegue, ¿no? Si lo hacen en todos los programas, si lo hacen en todos los turnos, en todas las sedes, en todos los niveles, depende en qué lo hagan, ¿sí? Luego vamos a ver, como ya tenemos un indicador, vamos a ver cómo están los resultados en serie de tiempo, ¿no? En una evolución histórica. Luego estará la evaluación de esos resultados, ¿no? ¿Cuáles fueron cómo está esa evaluación? ¿Están por encima, por debajo de la meta? ¿O qué aspectos son los que ustedes tendrían que mejorar? Y finalmente,
tenemos el espacio para que ustedes identifiquen las acciones de mejora. Entonces, todas las acciones de mejora que ustedes identifiquen del análisis anterior irán puestas abajo, ¿no? Que serán 3, 4, 5, las que ustedes identifiquen. ¿No? Y vamos a tener algo como esto, algo parecido a esto. Vamos a tener el proceso, por ejemplo, alumnos titulados con planes de negocios, es un proceso, ¿no? Que es el área de registros académicos. Entonces la métrica es el número de titulados con planes de negocio, la fórmula de cálculo es número de alumnos aprobados con su plan de negocio sobre el total de inscritos, la meta es, ahí está, 100% y la frecuencia anual. Y luego el enfoque sistemático, y ven los procesos que tienen documentados, no han puesto nada sobre el despliegue, los datos históricos, el análisis, y al final deberían poner las acciones de mejora. A ver, este formatito nos va a ayudar a poner en práctica lo que estamos hablando hasta ahora. Y esto tienen que hacerlo todos, en todos los frentes de su gestión. Entonces lo que vamos a hacer ahora es el ejercicio, ¿no? Le vamos a dar un tiempito para que hagan ustedes el ejercicio ya en sus ambientes, porque el tiempo nos gana. Y esto lo vamos a coordinar con... contigo. Ya, a ver, va a haber un equipo de personas que va a interactuar con ustedes para ver cómo están haciendo el ejercicio. Entonces van a estar en sus áreas. Primero ustedes hacen el ejercicio, el entendimiento, a ver qué pusieron, luego van a conversar en sus áreas y van a ver cómo están haciendo este análisis. ¿Ya? Y los van a ayudar a ustedes a mejorar o a perfeccionar la aplicación de este instrumento. El propósito del instrumento es que ustedes identifiquen qué áreas de mejora tienen en su gestión, ustedes mismos, nada más. Y eso que ustedes identifiquen lo van a tener que plantear como acciones de mejora al final. Tendrán que ver en qué momento lo van a hacer o si van a asignar esto a un responsable determinado. Ya eso es lo que va a suceder. Entonces esto lo vamos a coordinar con Ana María y con Elsa, ¿no? Durante los próximos días van a estar en sus áreas, en cada una de las áreas, visitándolos y viendo cómo están poniendo en práctica ese ejercicio. ¿Sí? Acá hay estudiantes, vamos a ver, ellos van a ser nuestros asesores, nos van a ayudar en ese trabajo. Ahora que me quedo con ellos para explicarles más en detalle, ellos van a ir a las áreas, van a ir al área 1 y se van a tener que asegurar si está definido el indicador. Si no saben cómo definir el indicador, ellos los van a ayudar, porque son expertos en definición de indicador, ¿no? Y en general información, si no tienen serie histórica, cómo construir los datos, cómo hacer el indicador. Pero ustedes tienen que ser capaces de monitorear su gestión, ¿no? Sí. A ver, el principio básico detrás de esto es que si ustedes no evalúan su gestión, no van a saber en qué nivel están, no van a saber si están mejorando, si están empeorando, y van a estar viviendo un estado en la gestión sin saber si van o no van en la dirección correcta. Entonces necesitamos que ustedes formalicen su gestión. Ahora, esto tienen que hacerlo todos. Y el primer trabajo que estamos encargando es fundamental, porque esto, imagínense ustedes que todas las áreas hagan esto y cada vez lo hagan mejor. De manera automática, la gestión integral va a mejorar. No estamos hablando hasta ahora ni del estándar de acreditación ni nada. Y luego les voy a explicar por qué. Porque esto que ustedes van a hacer luego va a alinearse con lo que viene después. Porque lo que ustedes hacen es lo que se recoge en los modelos de gestión. Entonces, pero tienen que hacerlo, tienen que vivirlo. ¿Ya? Acá, como les dije, nadie está al margen de esta iniciativa. Esta es una iniciativa a nivel de toda la institución y todos tienen que participar. ¿Por qué razón? Porque los objetivos, ya dijimos, no es la acreditación, sino es mejorar la gestión. Y nos vamos a valer de lo que está detrás de la acreditación para dar ese paso. Bien, entonces, les queda la tarea, ¿no?, de usar ese formato en lo que ustedes hacen, no en lo que hace el del costado o lo que hace alguien más. Y ustedes acá se van a enfrentar a que no entienden, entonces revisen el material que les he dejado,
¿no? Pregunten, de hecho va a estar el equipo Ana María y Elsa para poder responderles algunas dudas si no saben. Fuércense en hacer el ejercicio, estoy segurísimo que lo van a hacer mal, segurísimo, porque de eso se trata. La siguiente vez ya lo van a hacer bien y la siguiente lo van a hacer mejor. Entonces, pero hay que hacerlo, si no lo hacemos, nunca vamos a dar el paso siguiente. Entonces acá sin temor, ustedes se sientan, hacen una lista de sus procesos y cogen uno y hacen el análisis con este formato. Y apóyense en el material que les hemos entregado para entender los conceptos. Está hecho el video que va a estar colgado en YouTube. Está auspiciado por Warner Bros. Warner Brothers, ¿no? Y luego, bueno, ustedes pueden revisar la información. Entonces, desafortunadamente no tenemos más tiempo por ahora. Como habíamos previsto 2 horas para el desarrollo. No sé si tienen alguna pregunta final. A ver. ¿Quién es el? Buenos días a todos. La pregunta es, tenemos por ejemplo factores donde vamos a tener una variable cuantitativa que sí podemos calcularlo rápidamente, por lo mismo que puedo utilizar una media, una mediana o los percentiles o los cuartiles, esos indicadores. Más mi pregunta va, por ejemplo, yo tengo el factor o el indicador conducta, como nosotros trabajamos en aula, y yo quiero mejorar ese proceso. ¿Cuál sería el indicador de mejora en cuanto a la conducta del estudiante? Ya está. Ok, entonces... Ahí misma la misma pregunta y del colega, teniendo en cuenta que el hombre puede presentar una conducta intachable en algunos momentos, pero también una conducta destructiva y egoísta, sobre todo cuando trabaja sobre sus propios intereses. Ejemplo, cuando trabaja en función de un ascenso, ¿no? Entonces, el tema de conducta, como lo dije en la primera intervención, está muy vinculado a la técnica de enseñanza-aprendizaje. El tema está en que si tú detectas ese error, ¿cómo lo vas a trabajar? Y está vinculado con el tema de identidad y con el tema de valores. Gracias, muy amable. Listo, a ver, 2 preguntas interesantes. Vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar la sesión. Les agradezco a todos por su asistencia, todos tienen el formato, ya sabemos cómo vamos a trabajar. Y con las 2 personas que han planteado la pregunta, no sé si pueden venir acá y conversamos un poquito sobre el tema, porque es un tema amplio. Y todos quedan liberados, le vamos a avisar de la próxima sesión, pero durante este mes a trabajar en eso. Gracias.